están? Muy buena tarde. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Ernesto Ibarra, presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Esta sesión de viernes, para cerrar muy bien la semana, vamos a abordar una temática sumamente interesante que ha destacado mucho por distintos matices. El tema, pues, de la pandemia, que sin duda dejó una serie de consecuencias que ameritan analizarse, ameritan ser estudiadas, y qué mejor que podamos tener esta sesión donde se vincula los ciberdelitos, las niñas, niños, bueno, sobre todo adolescentes, las redes sociales y el fentanilo. Vamos a conocer este análisis post-pandemia que nos presenta nuestro expositor del día de hoy, que es Fernando Velázquez Flores. Te saludo con mucho gusto, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias Ernesto, aquí estamos ya a la orden que indiques y gracias a todos por su asistencia. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Les voy a contar brevemente sobre Fernando. Él estudió la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con dos especialidades, una de ellas es prevención del delito y la otra es especialidad en análisis de la información. Además cuenta con dos maestrías, una de ellas es seguridad por la Universidad de Ciencias Sociales, Ciencias de la Seguridad de Nuevo León, y la otra es Derecho Procesal Penal por la propia Facultad de Derecho de la Autónoma de Nuevo León. Actualmente es catedrático de ciberseguridad, ciberinteligencia, inteligencia criminal en universidades de México y España, y es titular del Laboratorio de Ciberprevención del Centro de Investigación en Cibercriminalidad, Derecho Digital y Ciberseguridad de la Autónoma de Nuevo León, donde desarrolla una campaña de ciberprevención para niñas, niños y adolescentes a estudiantes de educación media superior. Además, desarrolla el proyecto Semáforo del Ciberdelito en Nuevo León, donde analiza los 10 delitos de mayor incidencia en el ciberespacio, y es egresado del Centro William Perry de la Universidad de la Defensa de Washington, D.C., donde se especializó en el desarrollo de políticas cibernéticas, y también es miembro de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Así que sin más, dejo el uso del micrófono contigo, Fernando, y nuevamente les doy la bienvenida a todas y todos quienes se conectan a esta conferencia de la Academia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer a Ernesto y a todo el equipo de trabajo que hace posible este tipo de eventos. Déjenme les platico que siempre en situaciones, en temas que tienen que ver con la ciberseguridad, falta algo de consenso, falta algo de equipo, y justamente desde que conocí a Ernesto hace ya un poco más de un año, me he dado cuenta de lo excelente que es como persona, ser humano y como líder. Entonces, hace falta este tipo de ejercicios, ejercicios que sean gratuitos para todas y todos, ejercicios donde podamos coincidir diferente tipo de personas, también escucharlos, porque si bien es cierto que voy a platicar algo de lo que he venido trabajando, también es cierto que lo más importante siempre va a ser su opinión. En ese sentido, les vamos a otorgar la palabra para que haya una retroalimentación. Y entonces, sin más preámbulo, voy a empezar a dar esta breve conferencia, esta breve plática, donde antes de iniciar quisiera comentarles que lo que voy a decir, si bien es cierto que trae algunas fuentes bibliográficas importantes, es una opinión personal. Lo que yo les voy a comentar es única y exclusivamente responsabilidad del autor, de su servidor, la Academia Mexicana de Ciberseguridad. No es, lo que yo diga no necesariamente es la postura ideológica de la Academia, ni tampoco de la Universidad Autónoma de Nuevo León por la cual trabajo. Otra situación importante que me parece pertinente mencionar es que actualmente ya no funjo como coordinador del laboratorio de ciberprevención. Actualmente ya me dedico 100% a la consultoría privada, y sí sigo siendo catedrático ahí en la Universidad de Autónoma de Nuevo León y en otras universidades del país. Entonces, ya una vez dado esta pequeña introducción y agradecimiento, y desde luego agradecerles a ustedes, voy a empezar con este tema
que lo denominé Adolescentes, Redes Sociales y Fentanilo, un análisis post-pandemia. Como ya comentó Ernesto, su servidor Fernando Velázquez, estoy para servirles. Cualquier cosa por medio de él me pueden contactar y desde luego que voy a estar a sus órdenes y sean todas y todos ustedes bienvenidos. Básicamente vamos a tratar de abordar, va a ser algo rápido, es viernes, queremos hacerlo algo ligero, queremos hacer algo que genere valor para todas y todos ustedes, pero tampoco queremos extendernos mucho, ¿no? Entonces, voy a tratar de abordar rápidamente 4 temas. El primer tema es la pandemia. ¿Qué pasó en diciembre del 2019? ¿Qué nos pasó o qué le pasó al mundo en ese tema de la pandemia? Tema número 2, la pospandemia. ¿Qué lecciones nos dejó el COVID-19? Tema número 3, fentanilo. Actualmente es una epidemia para Estados Unidos y desde luego que el principal proveedor de los insumos de esta droga vienen desde China. Y el punto número 4, adolescentes y redes sociales, víctimas y victimarios. Y ahorita les platico por qué me refiero a la palabra víctima y por qué me refiero a la palabra victimarios. Bueno, empezando con el tema número 1, pues ¿qué pasó en diciembre de 2019? Como ya sabemos, como ya se ha repetido mucho, en ese año, a finales justamente del 2019, principios del 2020, se genera este virus en China y produce una serie de consecuencias a nivel internacional. Creo que muchos de nosotros, y aquí me parece pertinente darle el pésame para si a cualquiera de los que están presentes y a los que no tuvieron alguna pérdida familiar, como es en mi caso particular, dentro de mi familia materna, desgraciadamente fallecieron un par de tíos, una tía y un tío por COVID, y entonces, pues fue muy lamentable, ¿no? Hubo una cantidad impresionante de personas que perdieron la vida por esta epidemia, esta pandemia que nos dejó o nos fue cambiando mucho nuestra forma de convivir, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de aprender, que lo vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, lo que pasó en diciembre de 2019 fue un cambio de paradigma, un cambio de muchas de las cosas que anteriormente decíamos que las estamos haciendo diferente y que probablemente ya creemos o pensamos que ya pasó. Sin embargo, tenemos que empezar entendiendo que fue un cambio que nos va a durar para toda la vida. Entonces, en diciembre del 2019, si bien es cierto que es cuando legalmente o es cuando se documentó que empieza en virus, no solamente empieza el virus, sino empieza un cambio y una evolución que todas y todos nosotros tuvimos como sociedad. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias, y hablando particularmente de delitos o de actividades delincuenciales, de violencias que se vieron durante la pandemia? Evidentemente, hubo muchas actividades relacionadas a la ciberdelincuencia, porque entonces nos empezamos a dar cuenta que hubo un incremento del uso de las tecnologías. Nos empezamos a dar cuenta que todas y todos nos fuimos poco a poco involucrando desde hacer compras muy simples hasta hacer estudio, trabajo en línea. Y al tener un mayor aumento del uso de las tecnologías, incrementaron todas las actividades relacionadas con la ciberdelincuencia. Y cuando digo todas, me refiero desde el simple hecho de una estafa hasta los famosos ciberdelitos relacionados con las criptomonedas. Entonces, todas las actividades relacionadas con la ciberdelincuencia fueron considerablemente en aumento. Hubo también un aumento en los delitos económicos. Se vio y está documentado en varios países cómo hubo un aumento del lavado de dinero, hubo un aumento de movimientos de dinero físico a dinero digital
Y entonces el aumento de los famosos delitos económicos también fue la alza. Y en este tercer punto que en ese momento pasó desapercibido para muchos, hubo un aumento de la venta de estupefacientes durante la pandemia. Se detectó en diferentes partes del mundo, particularmente en México, cómo las personas empezaban a comprar diferentes tipos de drogas con base a aplicaciones móviles, con base a la petición en el mercado negro y cómo esta petición a domicilio de este tipo de drogas fue involucrando también el uso por parte de las redes sociales. Entonces, hablando particularmente del tema que me ocupa, que es el tema de la seguridad, pues básicamente estos fueron los tres delitos que se relacionan con la ciberdelincuencia, que se relacionan con el ciberespacio y fueron tres delitos que fueron un aumento. Obviamente no podemos dejar de mencionar el incremento drástico que hubo de la violencia familiar, ¿no? También es cierto que hubo también, particularmente en ciertas partes de México, hay un aumento de violencia familiar aunado al tema del feminicidio. Entonces, la pandemia nos trajo, para ir resumiendo, ir avanzando y cerrar esta diapositiva, un incremento de las actividades relacionadas con la ciberdelincuencia y sobre todo la compraventa de estupefacientes por medio del uso del Internet. El consumo de drogas por sí mismo se vio disparado por la pandemia, pero más allá del consumo, se empezaron a detectar diferentes redes de tráfico por medio de las redes sociales. Particularmente se identifica al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa, los que han empleado a las redes sociales para el uso y difusión de diferentes tipos de drogas, inclusive ellos ya manejaban ciertas coberturas, ya ciertas rutas por parte de personas que iban dejando ya los diferentes tipos de pedidos que se hacía. Todo esto se relaciona mucho con el hecho de que en plena pandemia se ordena el cierre de muchas actividades comerciales, laborales, y eso hace que muchas de las personas caigan en fuerte ansiedad, caigan en depresión y evidentemente se eleve el consumo de estas mismas. El 5 de mayo del 2023, es decir, hace 2 meses, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia. Sin embargo, fue muy clara y fue muy evidente cuando menciona que si bien es cierto que se acaba la pandemia, también es cierto que no deja de ser un riesgo para la salud mundial. Entonces, ustedes lo recordarán, hace algunas semanas la Universidad Nacional Autónoma de México menciona la importancia del uso de cubrebocas dentro de sus instalaciones. En algún momento nosotros acá en Nuevo León, yo ahorita estoy en Nuevo León, pensamos que también la Universidad Autónoma de Nuevo León iba a hacer lo propio, sin embargo no lo hizo. Entonces, si bien es cierto que se declara el fin de la pandemia, no se declara el fin de la enfermedad. Básicamente platicamos de lo que fue la pandemia, de lo que vivimos, cómo nos afectó, cuáles son algunos de los delitos que incrementaron, que desde luego que esos ciberdelitos o esas actividades ya existía una tendencia a la alza. Sin pandemia, con pandemia, los ciberdelitos venían fuertemente a la alza. Sin embargo, lo que hizo que detonara estas actividades relacionadas a la ciberdelincuencia evidentemente fue la mayor cantidad de personas usando el Internet. Ahora, post pandemia, ¿qué lecciones nos dejó el COVID-19? Nos dejó muchas lecciones en general.
Sin embargo, yo destaco tres en lo particular. Aquí es importante más adelante el que si podemos conversar, porque a lo mejor puede ser que ustedes tengan una lección muy importante y si así lo quieren compartir, valdría la pena. Desde mi particular punto de vista, existen tres lecciones muy evidentes que me voy a tratar de profundizar algunos minutos. La primera lección que nos dejó la pandemia es el trabajo en casa. Justamente algunos meses antes de que sucediera la pandemia, les platico rápidamente, yo estaba en ese momento en el municipio de Monterrey y me di cuenta que muchas de las actividades, y lo voy a ser muy sincero, no es que yo me haya, vaya, yo me di cuenta, pero no es de que yo lo haya propuesto, sino que el alcalde que en ese momento uno de los alcaldes que pretendía ser, o era candidato, todavía no era alcalde, era candidato a alcalde, dentro de sus propuestas de campaña, hace una propuesta de campaña que me llamó mucho la atención y literalmente él menciona la importancia del trabajo en casa, ¿no? Trabajo en línea, trabajo en casa. Y entonces yo hago un pequeño plan porque con base a ese alcalde o a ese candidato a alcalde, empiezo a hacer un análisis dentro de mi oficina, de análisis de inteligencia de información y me di cuenta que muchas actividades pudieran hacerse desde casa. En ese momento, cuando hago la propuesta, obviamente me dicen que no, ¿verdad? Me dicen, no, pues ¿cómo le vamos a pagar para que estén en sus casas? Pero realmente yo estaba en la oficina y me di cuenta que muchas de las actividades no había necesidad de estar ahí, salvo ciertas juntas que son indispensables, había muchas cosas que no había necesidad de estar en la oficina. Entonces, parte de las lecciones ya aprendidas que nos dejó la pandemia es justamente eso, que muchas de las cosas que nosotros hacemos en el trabajo las podemos hacer desde casa. Les platico rápidamente. Ahorita estoy trabajando, tengo varios proyectos, unos proyectos es también estoy litigando y por ejemplo aquí en Nuevo León muchas audiencias, si bien es cierto que te dan a veces la opción, pero hay unas que no te dan opción y todavía te dicen las audiencias van a ser en línea. ¿Por qué? Porque justamente la pandemia demostró que sí se puede hacer muchas cosas en línea. La pandemia nos demostró el gran impacto que tiene el medio ambiente el uso de traslados de un lugar a otro, la pérdida de tiempo, el ahorro tanto en combustible, el no comprometer a las generaciones futuras al no contaminar, el ahorro al bolsillo directamente porque te ahorras una comida, te ahorras a lo mejor una coca, te ahorras un agua. Entonces, una de las lecciones más importantes para mí que nos dejó la pandemia es que justamente el trabajo en casa es posible. Yo recuerdo que antes de la pandemia muchas personas decían que el trabajo en casa era para personas flojos. Todos los que hemos trabajado ahorita desde en línea nos damos cuenta que a veces el trabajo hasta inclusive puede ser un poquito más pesado porque como piensan que no estás haciendo nada, te encargan más trabajo cuando estás trabajando en línea. Entonces, una de las principales lecciones que dejó el COVID-19 es que es posible el trabajo desde casa. La otra lección importantísima desde mi particular punto de vista es que la educación se puede hacer también en línea. Uno de los paradigmas que existía a nivel nacional era que las escuelas en línea no servían, o era que las escuelas en línea tenían como un tipo de eh, estigma a que inclusive existía la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Una carrera en línea o una carrera presencial? Y la respuesta siempre era que era mejor una carrera presencial. Sin embargo, hay carreras o hay profesiones muy específicas donde no necesariamente ocupas estar físicamente. La educación en línea evolucionó y evolucionó con todas y todos, porque nos dimos cuenta de entrada que mucha de la carga que tenían los alumnos o que tenía el maestro
la pandemia nos enseñó que es un trabajo colaborativo, donde los papás tienen que estar también al pendiente, donde no solamente es trabajar del profesor, donde también los alumnos tienen que tener ciertas habilidades digitales. Y cuando hablo de habilidades digitales no me refiero solamente al hecho de picarle a la computadora, que dicho sea de paso, la pandemia nos dejó o yo diría, nos puso, nos puso en nuestra cara la cantidad de desigualdades que tenemos como sociedad. Uno de las grandes lecciones, evidentemente, fue cómo somos tan desiguales como países. No enfrentó igual la pandemia a México a como la enfrentó países a lo mejor con menos ingresos o inclusive países del primer mundo. Pero también en la educación nos dimos cuenta lo desigual que somos o que están muchos estudiantes. Obviamente por el tema de la brecha digital, pero también por un tema de no generación de habilidades digitales, que no necesariamente me refiero a picar la computadora, sino al tener esa capacidad de analizar la información que recibimos, al tener esa capacidad de decir, esta noticia es falsa y esta noticia no es tan falsa. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado esa evolución y hemos buscado ya o hemos tratado de mejorar nuestros comentarios, por ejemplo, en Facebook? Esa evolución que nos llevó la pandemia se ve reflejada justamente en cómo la educación en línea sí es funcional, ¿sí? Y ahora no todo está resuelto, porque entonces ahora tenemos que preguntarnos qué sería lo ideal, 100% presencial, 100% en línea o un método híbrido donde podamos combinar una comunicación asincrónica con una sincrónica, una comunicación presencial con una que es en línea, presencial virtual, presencial real. Entonces, más allá, porque creo que es un tema que no está resuelto, más allá de poder ahorita llegar a concluir que si funciona o no funciona, tuvimos que adaptarnos y la lección justamente fue que la educación en línea es funcional, no sé en qué medida. O sea, aquí la pregunta o el debate está en qué medida es funcional o en qué medida no. Sin embargo, queda claro hoy en día, después de la pandemia, que la educación en línea es justamente algo que puede suceder y justamente por ese motivo estamos el día de hoy aquí, virtualmente. Anteriormente la pandemia eran muy escasos los, las conferencias que se hacían en línea. Entonces, la segunda lección, desde mi particular punto de vista, importante que nos dejó la pospandemia es el uso de la educación en línea. Y por último, quisiera cerrar este tema con el grado de vulnerabilidad que nos enseñó la pandemia. Y es aquí donde regreso a lo que estamos platicando del tema de las desigualdades. Fíjense, curiosamente, los grandes países del mundo están preparados para grandes guerras. Han invertido cantidad impresionante en aviones, en grandes armas, pero como un virus tan pequeño nos hizo un gran daño a todas y todos. Como el encierro nos hizo vulnerables a diferentes situaciones que probablemente estaban ahí, pero que no eran visibles. Entonces, el grado de vulnerabilidad de todas y todos es algo que nos dejó la pandemia. Lo vulnerable que somos en Internet, lo vulnerable que somos al estar navegando sin las debidas precauciones. Entonces, anteriormente no veíamos todo esto porque evidentemente no había pasado y porque no convivíamos tanto por Internet. Actualmente, los diferentes tipos de vulnerabilidades
son más evidentes después de la pandemia. Entonces, desde mi particular punto de vista, son los tres grandes lecciones que nos dejó la pandemia. Además, evidentemente, de el rol que tomó los estados, que hizo fundamental para la gestión de las crisis. Está debidamente documentado, donde los estados tomaron un protagonismo y donde los estados literalmente empezaron a trabajar sobre campañas y sobre trabajar con la población para de manera colaborativa salir de la pandemia, pues fueron estados que gestionaron mejor la crisis. En ese contexto, algunas de las reflexiones post pandemia es que el rol del Estado es fundamental para la salud pública. Ahora bien, eh, también es importante mencionar que después de la pandemia, la salud pública se pone en el centro de la política pública, cuando anteriormente no era así. Y vamos a cerrar con una pregunta importantísima relacionada a la salud. Pero entonces la salud ya toma el rol protagónico. Anteriormente, cuando hablábamos de cuestiones, y siempre ha habido ese debate aquí en México, las drogas se deben combatir desde el punto de vista de la seguridad, o se tienen que regular, o se tienen que trabajar desde el punto de vista de la salud pública. Si bien es cierto que el modelo es algo, vamos a decirle así, híbrido y maneja algunas situaciones particulares que tienen que verse desde la salud, se sigue abordando un poco más desde el tema de la seguridad. Entonces, después de la pandemia, la salud se pone como el eje central de la política pública para los estados. ¿Qué nos dejó? Pues aprendimos, y eso creo que es o creo que para mí es de las mayores herencias que nos dejó la herencia, cómo el modelo de investigación y desarrollo para el desarrollo de las vacunas fue algo formidable y cómo se demuestra que cuando existe interés se pueden generar grandes resultados, y me refiero básicamente al desarrollo de las vacunas. Si existiera ese interés y ese apoyo económico para otros problemas públicos, pues queda muy evidente que podemos salir adelante de diferentes problemáticas. Entonces, el modelo de investigación y desarrollo creo que fue algo muy destacado que hubo en esta pospandemia. Y una opinión muy particular que desde luego que puede ser controversial, pues está a debate, ustedes podemos platicarlo al final, pero la delincuencia, quedó claro que la delincuencia pues no se destruye. Y haciendo una analogía con la física, pues podríamos decir que sigue las leyes de la física, ¿no? Podríamos decir que sigue la ley de la conservación de la energía, donde dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es un punto importante reflexionar. Sí, hay estadísticas de la ONU a nivel, un estudio que se llama Estudio Exhaustivo sobre el Ciberdelito, que lo hizo a nivel internacional, y en ese estudio maneja cómo en ciertos países, si bien es cierto que disminuye ciertos delitos físicos, aumentan los ciberdelitos. Entonces, la pandemia nos dejó como la delincuencia literalmente no se fue, sino que la delincuencia evoluciona y siempre va a estar ahí y siempre va a ser un riesgo para todas y todos. Entonces, desde mi particular punto de vista, la delincuencia migró, la delincuencia evolucionó, se transformó, pero sigue estando ahí. Entonces, tenemos que aprender a cuidarnos en un mundo digital. Tenemos que aprender a analizar bien la información que recibimos por los riesgos que corremos al uso excesivo de las redes sociales o del Internet. Eh, Voy a entrar rápidamente al tema 3, fentanilo.
el tema de la epidemia en Estados Unidos y China como principal proveedor. Yo les platico que hace algunos 3 meses yo empecé, bueno, primero cuando yo llego de la Universidad de Defensa en Washington, hay varios autores que ven a las redes sociales. De hecho, las redes sociales se presentan como una de las principales amenazas. Por decir, las principales amenazas a nivel de ciberseguridad, pues está la tecnología 5G. Podemos mencionar también el tema de la inteligencia artificial, o sea, como las amenazas a nivel internacional en materia de ciberseguridad, inteligencia artificial, redes 5G, pero dentro de esa agenda de principales riesgos a nivel internacional en materia de ciberseguridad están las redes sociales. Entonces, quise con varias personas, les propuse el proyecto de empezar a hacer una investigación de redes sociales, fentanilo y adolescentes. Yo en ese tiempo, hace el año pasado, empecé un proyecto para poder concientizar a las y los adolescentes para el uso correcto de redes sociales. Y entonces fuimos a varias preparatorias y me llamó poderosamente la atención porque fue en el contexto de la diferencia, vamos a decir, diplomática que hubo entre México y Estados Unidos por el tema del fentanilo. Muchos de nosotros sabrán, y si no yo les platico, que hubo algo de tensión a nivel presidencial o a nivel gobierno, Estados Unidos contra México, porque Estados Unidos acusaba al gobierno de México de consentir a los cárteles de droga o que los consentía en ciertas partes del país y que ellos introducían fentanilo a Estados Unidos y que Estados Unidos actualmente considera el uso del fentanilo como una epidemia. La cantidad de muertos que tiene Estados Unidos por el consumo excesivo del fentanilo es algo que ellos consideran un peligro de seguridad nacional, y en el Congreso de Estados Unidos se están haciendo varios proyectos justamente para poder erradicar esta problemática. Inclusive, como ustedes lo sabrán, ahí, y si no yo les platico, que hay ya varias propuestas de considerar a los cárteles de droga de México como terroristas. Entonces, todo esto derivado de la cantidad de muertes que tiene Estados Unidos derivado del uso de fentanilo. Particularmente se habla de 110,000 bajas en el 2022, y es muy curioso porque igualmente la Secretaría de Salud en Estados Unidos, pero en el 2021 reportó 75,000 en todo el año. Ahorita se calcula más de 110,000 muertes, lo que da un promedio de 2,000 muertos por semana. Evidentemente, Estados Unidos lo ve como una epidemia y lo ve como un problema importante de seguridad nacional. Fíjense, es muy curioso porque el fentanilo, además de ser una droga que es sumamente más adictiva en comparación con las otras, es una droga muy económica. Es una droga muy económica, entonces para la persona adicta, además de tener mejor efecto para los adictos, tiene un precio mucho más económico. Estamos hablando de que media dosis de fentanilo anda rondando los 200 pesos, cuando en comparación con otras drogas que están a 10 veces el valor de una dosis de fentanilo. Entonces, desde mi particular punto de vista, o lo que yo pretendo trabajar y se los comparto, este es un adelanto de lo que quiero desarrollar. Estamos trabajando aquí en Nuevo León. Yo pido estadísticas a la Secretaría de Salud aquí en el estado y nos damos cuenta que, con mi equipo de trabajo, nos damos cuenta que realmente no clasifican el fentanilo como fentanilo. Obviamente, ¿no? Porque pues no existía, entonces lo metían
en drogas sintéticas y entonces pues se perdía todo lo que era, o sea, fue prácticamente imposible poder detectar casos de fentanilo. En Nuevo León, desde el año pasado, hubo decomisos históricos, se podría decir, para el tema de fentanilo. En Ciudad de México hubo otros decomisos. La cantidad decomisada actualmente en 2023 es 4 veces más de la que se decomisó en el 2022 y las autoridades siguen diciendo que no existe, siguen diciendo que es un problema que no está. Entonces, aquí la intención de su servidor es poder hacer una investigación para poder detectar bien cómo, o más bien casos reales o personas que realmente nos lleguen a dar información de cómo se hace o cómo se logra la compraventa en redes sociales. Y es ahí como entramos al tema 4, que es adolescentes y redes sociales, víctimas y victimarios. Y aquí valdría la pena preguntarnos, ¿no? Las redes sociales protegen lo suficientemente a los adolescentes. Y aquí vamos a entrar en un tema súper complicado, amplio, privacidad. Y en fin, yo quisiera solamente mencionar que los adolescentes están en una etapa que todas y todos o muchos de nosotros pasamos, pero no sé si hay adolescentes en esta sesión, pero sabemos que es una edad donde buscamos la identidad, buscamos identificarlos con alguien, queremos pertenecer a grupos, buscamos identidad, todavía no tenemos una personalidad definida y en ese contexto el uso de redes sociales para la venta, distribución y para eh, vamos a decirlo así, reclutamiento de adolescentes por medio de otros adolescentes usando diferentes plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat. De hecho, en Estados Unidos existe ahorita un problema muy fuerte respecto a los adolescentes de una droga o un derivado del fentanilo que se denomina fentanilo arcoíris. Este fentanilo arcoíris es una variante del fentanilo que viene cristalizo en colores y se presenta de diferentes, no solamente se presenta en pastillas, también hay diferentes presentaciones, pero haz de cuenta que es justamente como lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Es un fentanilo a veces vienen colores brillantes. Esta droga se está haciendo llegar a adolescentes, particularmente de preparatoria y de secundaria, y entonces es donde se está viendo la sobredosis y es donde se está viendo que las personas están perdiendo la vida por el consumo excesivo de este tipo de pastillas. Particularmente en Los Ángeles se detectó el uso de este fentanilo arcoíris, se detectó que por medio de la red social de Snapchat, de TikTok y de Instagram, la venta de este producto y, insisto, me llama la atención, quisiera investigarlo más a detalle aquí en México para poder ampliar este pequeño conversatorio que estamos dando para poder detectar casos parecidos y poder investigar bien este tema. Yo en lo particular considero que es una crisis que pudiera darse también aquí en México. Miren, les platico algo. Hay muchos retos virales, ¿no? Uno de los temas que traigo dentro de la cuadrícula de mi curso, o del curso que desarrollé o que desarrollamos en equipo en la Facultad de Derecho, está el tema de los retos virales. Entonces, dentro de lo que hago o hacía yo era generar alertas, entonces yo saco la alerta de un reto viral y curiosamente a las 2 semanas sucede en un municipio, lo sucede en otro y otro. Entonces, estamos hablando de retos virales.
yo considero, desde mi humilde opinión, de que es muy probable que este tipo de fentanilo ya esté circulando en nuestro país y que pudiera empezar a causar muertes. Ya ha habido muertes, ha habido, creo que esta semana, la semana pasada ya hubo también muertes de adolescentes, llevamos una o dos, son muy pocas, pero valdría la pena empezar a analizar este fenómeno para comprenderlo un poquito más a fondo y sobre todo poder tomar medidas preventivas con base a lo que hemos estado platicando. Eh, en Estados Unidos ya es un problema fuerte. Yo recuerdo en diferentes ocasiones varios maestros que he tenido siempre me decían que pues los jóvenes son el futuro de México, que los jóvenes, para no castigar al hombre, hay que educar bien a los niños. Pero entonces yo me pregunto, ¿no? Si los jóvenes ahorita están cayendo en ese tipo de drogas, ¿qué nos espera a todos y a todos nosotros, no como país? Y lo fácil de acceso que tienen, ¿no? O sea, todos ahorita, y lo digo, no le digo de manera peyorativa, ¿no? Lo digo porque es una realidad de que muchos de nuestros jóvenes, si no es que la mayoría, tienen celular. Hicimos una dinámica en las pláticas que damos y poníamos un código QR, entonces les digo yo, a ver, y todos, literal, todos con el celular escaneando, ¿no? Entonces, ahorita es bien complicado ver a un adolescente, ya sea de secundaria o preparatoria, que no tenga un celular, ¿no? Y que no tenga TikTok, que no tenga Snapchat, que no tenga Instagram. En ese sentido, en Estados Unidos existe ya un problema grave con los adolescentes y de ahí mi interés muy particular de poder trabajar de manera preventiva para poder evitar una muerte como la que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Que sucedió en Virginia, donde un adolescente de 16 años, después de consumir esta pastilla, pues perdió la vida. Fue un abordaje rápido, no quise meter mucha información, tampoco quise agobiarlos con a lo mejor datos o leyes, quise hacerlo muy dinámico, quise centrarme en lo que considero para mí es una problemática que se puede desbordar. Considero que si bien es cierto que el tema de la ciberseguridad hay aspectos técnicos importantísimos que debemos de ver, también es cierto es que tenemos que profundizar el análisis sobre las redes sociales, sobre los efectos que conlleva todo el tema de las redes sociales, todo lo que está alrededor de las redes sociales, ¿no? Particularmente el tema de adolescentes y particularmente si combinamos la trilogía redes sociales, adolescentes, fentanilo, podemos tener consecuencias desde mi particular punto de vista que puede llegar a una epidemia aquí en nuestro país. Entonces, a manera de conclusión, solamente valdría la pena preguntarnos cuál sería la forma en la cual podamos abordar esta problemática, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad nacional, desde el punto de vista de la salud pública, qué estamos haciendo como instituciones de educación, que es donde están los adolescentes, porque también hay adolescentes escolarizados, pero también hay adolescentes no escolarizados. Pero la mayor parte de nosotros adolescentes tienen acceso a la educación pública, cuando menos. Entonces, ¿existe algún proyecto? ¿Existe algún protocolo? ¿O simplemente le estamos sacando la vuelta? ¿O simplemente hacemos que no pasa nada? Decimos que no hay fentanilo, decimos que el adolescente es lo suficiente maduro para hacer redes sociales y ya, ¿no? O la aventamos toda la responsabilidad a los papás, o al revés, ¿no? Los papás la avientan toda la responsabilidad a las escuelas, o realmente quién tiene la culpa, o no buscar culpables, quién puede contribuir a atender esta problemática para darle solución, en fin, son muchas preguntas que podemos hacernos y son muchas respuestas que pudiéramos tener. Es un tema relativamente nuevo. Estoy, como les comento, tratando de investigar un poco más a fondo todo esto y entonces siempre lo más importante
para mí va a ser su opinión, va a ser su perspectiva final, eso es lo más importante. Y entonces, sin más preámbulo, les agradezco infinitamente que me hayan aguantado estos 40, 50 minutos. Agradezco mucho, Enrique, por su invitación y hasta por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Sin duda, muy interesante y muy valioso lo que nos has compartido. Quiero empezar por enviarte un abrazo fraterno por esa pérdida de familiares que tuviste, así como a quienes, como tú lo decías, hayan tenido el desfortunio de vivir lo mismo, ¿no? Y después, el primer comentario sería, eh, todo este avance de uso de redes sociales y principalmente el uso por parte de niñas, niños y adolescentes genera un gran espacio de riesgo y de vulnerabilidad por su propia madurez emocional, por su propia falta de educación respecto de la prevención de adicciones, y no solamente me refiero a drogas, sino a este uso desmedido, irresponsable o dañino de las tecnologías que permite que se enganchen, incluso en temas tan sencillos como ser parte de un círculo de violencia digital, del bullying, etcétera, ya sea siendo bullers o, digamos, el agresor o la víctima o un cómplice activo, pasivo, etcétera, o incluso ser partícipe de retos, ser creadores intelectuales de estos retos virales, como ese que les piden que se hagan desaparecer por 40 horas y entonces hacen que la familia se vuelva loca porque no aparece el niño o la niña, genera un gasto de las instancias de seguridad pública, de investigación, etcétera, o incluso caer en este escenario de ser parte pues de este tipo de conductas delictivas que están bajo la organización del crimen organizado, ¿no? Como incorporarse a estos grupos delincuenciales o ser parte de pues esta dinámica de este tipo de drogas, como lo has mencionado. Entonces, pues también ahí extenderte una felicitación por haber iniciado este proyecto, creo que va a ser muy interesante y te invito a que cuando tengas un avance sobre ello, pues vengas nuevamente a través de estas tecnologías a compartir cómo se están dando los hallazgos y sobre todo para fortalecer la prevención. Y ahora paso el uso de la voz a Montserrat, que tiene la mano arriba. Déjame solamente habilitarte el micrófono, Montserrat, y les invito a quienes deseen, pues también ponerse en la fila para que puedan participar con el uso de la voz. Ahora sí, Montserrat, y después vamos con el chat. Adelante, Montserrat. Montserrat, ya puedes abrir tu micrófono. Creo que no pudo. Hay una pregunta mientras en el chat, Fernando, no sé si tú lo tengas claro. Dice, buena tarde, tengo una duda. ¿El fentanilo tiene efectos parecidos a los conocidos en la droga heroína? Es más potente. Es parecido, pero los efectos es mucho más potente que la heroína. Hasta ahorita es la droga más potente que... De ahí que deriva en la epidemia, ¿no? Porque realmente muchas de las personas cuando recién consumen fentanilo, lo consumen pensando que es heroína y se dan cuenta que es mucho más potente. Les puedo platicar que literal, uno de los retos ahorita de las personas, de los cárteles de droga es, a ver, ¿cómo vendo? O sea, se están muriendo mis clientes. O sea, literal, las autoridades, hay varios reportes de inteligencia en Estados Unidos que ahorita la droga, los propios cárteles están viendo que se están muriendo sus clientes. O sea, es un problema hasta para ellos. Sin duda, lo que había escuchado es ese efecto potenciado, pero además
genera mayor adicción en un corto tiempo, ¿no? Más que otras drogas. Y al ser relativamente, como tú lo mostrabas, significativamente más barato, pues incrementa el consumo y por eso esto de la epidemia, ¿no? Que se refiere al tema. Montserrat, ya tienes habilitado el micrófono. Por favor, si no, escríbenos si es que tienes problemas. Y no sé si alguien más tenga otra pregunta. Alondra dice gracias. Bueno, yo te planteo una mientras por ahí se activa el micrófono de Montserrat, que sean muy puntuales. De acuerdo a la dinámica del uso de redes sociales por parte de adolescentes, ¿cuál es la principal vía de enganche de los grupos delincuenciales? No sé si ya lo tengan revisado en el estudio, en la investigación. La principal vía digital, ya sea la red social y un poquito cómo es la dinámica. Y segundo, cómo prevenir que nos vayas, te dejo esta para el cierre, ¿no? De una lista de 5 puntos que ayuden a prevenir que las personas adolescentes puedan ser enganchados por estos grupos. Bien, mira, excelente pregunta. Número 1, las redes sociales por sí mismo no genera el impacto, y vamos a decirlo así, ni para una empresa ni para un cártel. O sea, una red social por sí misma no te genera el impacto que a lo mejor creemos, ¿no? O sea, yo creo una red social y no por tener una red social todos van a dar like y voy a tener acceso a los adolescentes. No sé si me está explicando. ¿Cómo están operando entonces? Los cárteles están buscando a líderes adolescentes para convencerlos y que estos líderes adolescentes tengan particularmente dos funciones. La primera, bueno, obviamente líderes adolescentes que sean hábiles en el uso de redes sociales y que tengan una cantidad importante de seguidores. Los utilizan particularmente para dos temas. El primer tema es que buscar consumidores, y el segundo tema es reclutar más personas para que a su vez ellos mismos se hagan reclutadores y vendedores, todo por red social. Entonces, básicamente es como se está trabajando los cárteles en buscar líderes para reclutar y para poder ellos mismos vender. Ahora, los líderes tienen que tener ya tienen ciertos requisitos, ¿no? Que tengan cierta cantidad de seguidores, que regularmente ese tipo de líderes pues ya saben convencer personas, ya tienen un grado importante desarrollado de manipulación, inclusive los involucran en grupos de otro tipo, lo que se puede decir las redes peligrosas, que son grupos sanos, pero o no tan sanos, pero que no lleguen las drogas para ellos poco a poco irlos introduciendo tanto en el consumo como en la distribución. ¿Te contesto la segunda pregunta o me espero hasta el final? Veamos si no hay alguna pregunta de alguien más y si no, pasamos con eso para cerrar. Ah, mira, aquí está justo Agustín ahí. Lanzó la pregunta, comentario, dice, muy de la mano esta problemática a las ciberadicciones. La dependencia del uso de las TIC y específicamente sobre el uso de las redes sociales que han venido a generar toda una disrupción en la manera de comunicarnos y de actuar, más para los grupos vulnerables, sobre todo el de las juventudes. Me llama la atención lo que menciona sobre los jóvenes que hoy tienen al menos acceso a la educación básica y el uso de las tecnologías. Sin embargo, el analfabetismo digital es un aspecto clave para este fenómeno. Gracias por tu comentario, Agustín. Gracias por acompañarnos. Pues si gustas, Fernando, hacer un comentario de cierre que incluya, si nos haces favor, algunos 5 puntos a manera de recomendación para quienes son madres, padres o responsables del cuidado de algún adolescente. Muchas gracias. Yo las recomendaciones las pudiera englobar en tres apartados, ¿no? Primero, recomendaciones para los padres. Respecto a las recomendaciones para los padres, sería evidentemente limitar el uso del móvil hacia los adolescentes. Evidentemente, número uno. Número dos, no nada más con el hecho de limitar, tenemos que también buscar la forma de que ese uso se haga responsable. Yo te voy a platicar una cosa, Enrique.
dentro de la experiencia que tengo yo impartiendo cursos con adolescentes, me es grato informarte que hay adolescentes que literalmente el celular lo usan para buscar tareas, para hacer investigaciones. Entonces, la recomendación número 2 sería empezar a trabajar con el adolescente el uso responsable o el uso productivo del móvil. Es decir, no se trata solamente de que lo uses menos, sino se trata que eso es importante, ¿no? Por el tema que comentaba muy bien ahorita la persona, el tema de que ya se convierte en una adicción el uso de Internet, ¿me explico? Sino, o sea, desde ahí es importante, pero a ver, ¿para qué lo vas a usar y cómo lo vas a usar? Pregunta, ¿nuestras adolescentes saben usar si no lo sabemos usar nosotros, probablemente menos ellos? Entonces, tenemos que hacer una labor, a lo mejor ahí nosotros, para hacer o enseñarle el uso responsable del móvil, como punto número 2. Y como punto número 3, para mí es bien importante y a lo mejor, fíjate lo que te voy a decir, no tiene nada que ver con cuestión de ciberdelincuencia ni nada que ver, sino un aspecto sumamente importante que está también documentado es generarle o generar esa empatía y confianza con nuestro menor hijo. Si nosotros generamos esa empatía y esa confianza con nuestro adolescente, nos va a permitir prevenir muchas cosas. Yo te voy a platicar algo y se los platico a todos. A ver, cuando nos pasa algo, ¿a quién le decimos las cosas? Yo le decía a los directores cuando estaba dando los cursos, a ver, yo estoy seguro que a lo mejor todos los directores no se dieron cuenta de que un adolescente hizo un reto viral en el baño y que se intoxicó. O sea, a lo mejor muchos no sabían, pero yo te puedo asegurar, Enrique, que había 2 o 3 o 4 personas que sí supieron o que sí escucharon. Entonces, generar confianza es importante para nuestros hijos para poder generar esa retroalimentación o que nos digan las cosas y con base a eso poder prevenir. Esos serían los 3 puntos para un padre. Ahora, ¿qué recomendaciones daría yo para las instituciones? Punto número 1, que le entren al tema, literal. La ciberdelincuencia en general está sucediendo, Enrique. Y le digo, te digo a ti, le digo a todo nuestro auditorio, está sucediendo. Muchas instituciones no quieren tomar esa responsabilidad o no quieren, no pueden o lo más fácil que hacemos siempre en México no nos corresponde, pero es algo que se tiene que abordar, es algo que tiene que trabajarse. Entonces, punto número 1, se tiene que abordar la problemática. Punto número 2, ¿cómo la vas a abordar? Pues se tiene que trabajar en equipo, se tiene que trabajar desde la propia problemática del centro educativo. Es como cuando trabajamos cualquier situación, el diagnóstico tiene que ser inherente a la problemática en la cual vayas a trabajar. Si la institución se copia un protocolo, no necesariamente esa problemática significa que la tengas tú como escuela. Y a lo mejor podemos hablar en aspectos más técnicos, en la metodología, para resolver un programa, pero más allá de eso, es importante, como punto número 2, que trabajen las problemáticas de ellos, obviamente trabajando en equipo. Y punto número 3 para las instituciones, generar o buscar lo mismo que para los padres. Necesitamos tener un área importante para escuchar a los adolescentes. No sé si existe un maestro de orientación vocacional, algún psicólogo, pero muchas de las cosas que suceden, porque también está el tema del suicidio, que es un tema súper amplio que podemos hablar bastante, pero el tema del suicidio, el tema de los retos, son temas que previo a que el adolescente toma la decisión de hacerlo, lo platica con alguien, lo platica a lo mejor lo platica con un amigo, con su mejor amigo, su mejor amiga, pero esa persona le va a decir a un maestro y es ahí donde podemos generar esos métodos de prevención. Entonces, estas serían algunas de las recomendaciones que yo te daría y de manera general yo le recomendaría a nuestro público asistente el día de hoy que sí verifiquemos bien las fuentes de la información cuando estemos leyendo alguna nota y verificar bien todo los que ahorita el tema, porque es que se relacionan varios temas, ¿no?
El tema de las ciberadicciones que ya se comentó, pero también el tema de la desinformación. La desinformación, creo, y eso va para todos los que estamos viendo ahorita en este momento, tenemos que trabajarla mediante tener una buena análisis de la información o tener, vamos a decirlo así, tenemos que no ser analfabetas digitales, o sea, tenemos que tener una buena comprensión, pero no solamente eso, sino verificar diferentes fuentes antes de tomar una fuente como válida. ¿Qué es lo que estoy viendo actualmente y es algo de lo que trabajo en mis grupos de la universidad? Es que regularmente nos vamos a una fuente o nos vamos a dos fuentes, ¿no? Pero realmente lo recomendable es irte a 4, 5, 6, 7 fuentes y investigar un poquito más a profundidad. Entonces, básicamente esto es lo que te puedo comentar y obviamente agradeciendo bien a ti por la invitación y a todo el auditorio por estar presente el día de hoy. Excelente, Fernando. Pues yo quisiera destacar este tema de la comunicación, de la confianza, de la empatía y de establecer este protocolo de acción en casa que muchas veces no sabemos cómo reaccionar porque no hemos hecho la tarea de investigar, de aprender sobre el tema y de establecer una serie de pasos cuando estemos detectando ciertos indicios de que alguien en nuestra familia está siendo víctima o de violencia en general o está involucrado en este tipo de uso tal vez irresponsable o dañino de las tecnologías, de las redes sociales, de Internet. Así que sin más, eh, a nombre de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, te agradecemos mucho, Fernando, por tu participación, por estar contribuyendo a la sociedad a través de esta investigación desde el ámbito académico. Te invitamos, como te decía, a que tengamos una sesión en próximos meses, una vez que quieras compartir nuevos hallazgos, algunas conclusiones. Y les agradecemos a todas y a todos por haberse sumado a esta conferencia de viernes. Así que pues tengan un excelente viernes, un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana con más actividades. Finalmente, les invito a que revisen el curso de ciberdelitos que vamos a lanzar o que más bien que vamos a empezar el 1 de septiembre. Ya les puse ahí algunos datos al respecto con una oferta exclusiva para ustedes por estar en esta sesión y que bueno, así que un abrazo a todos, muchas gracias Fernando, cuídense mucho y nos vemos pronto. Gracias a todos, que pasen excelente fin de semana. Igualmente, chao.